Maseje Nazir Daf Mem Alef Amud Alef 41a, 5 líneas de arriba para abajo. Nosotros en la clase anterior mencionamos que según la opinión de Jajamim hay una fuente clara que de ahí aprendemos que un metzorá, cuando se corta todo el pelo del cuerpo al final de su proceso, al final de su lapso de metzorá, debe hacerlo únicamente y solamente con tar, con navaja. ¿Y cuál es esa fuente? Porque en el versículo que habla de metzorá dice Galajet kol searo et zekano. Sí, porque tiene que decir zekano. De la palabra zekano explicamos y entendemos según la opinión de Jajamim de que te viene a decir que únicamente y solamente con tar, únicamente con navaja. Sin embargo, esto es únicamente según la opinión de Jajamim, como explicamos en la clase anterior. Pero según la opinión de Rabbi Eliezer, esto no es una fuente. Y si es así, no tenemos fuentes según la opinión de Rabbi Eliezer. Por eso la Gemara a continuación viene y dice, de Rabbi Eliezer maitama. ¿Cuál va a ser la fuente? Que efectivamente un metzorá cuando se corta el pelo debe hacerlo únicamente y solamente con tar, según la opinión de Rabbi Eliezer. Dice la Gemara, te voy a decir cuál es. Yalif me roshó. De Tania roshó mata al mundo mar. Lefish neemar gabe nazir. Tar lo yabora roshó. Yajolaf nazir metzorá ken. Talmud mar roshó. Dice la Gemara, te voy a decir cuál es la fuente de Rabbi Eliezer. En el versículo en metzorá está escrito Yegalajet kol searo, que al final debe de cortarse todo el pelo. Y después dice la palabra et roshó, y el pelo de su cabeza. Aparentemente, ¿para qué tiene que especificar el pelo de su cabeza? Si ya me dice que tiene que cortarse todo el pelo, incluye que el pelo de la cabeza. Entonces la palabra roshó está extra. ¿Qué me viene a decir esta palabra? ¿Qué me viene a enseñar? Dice la Gemara, te voy a explicar. Está escrito respecto a un nazir, ¿sí? Tar lo yabora roshó. Navaja, tar no pasará por su cabeza, un nazir. ¿Sí? Uno hubiese pensado que un nazir que es metzorá también es así, que tar lo yabora roshó, que no se puede cortar el pelo con una navaja. Por eso nos viene la Torah y nos dice et roshó. Por eso nos viene la Torah y nos dice respecto a metzorá que también un nazir, que si es metzorá, tiene que cortarse el pelo. Aunque normalmente un nazir tiene una prohibición de cortarse el pelo ahorita. Si la prohibición es con tar, si la prohibición es con navaja, pues cuando viene la Torah y te permite, significa que te permite con navaja. Entonces significa que la Torah te está diciendo que debes hacer el corte de todos los pelos del cuerpo en metzorá con navaja, con tar. Sin embargo, pregunta la Gemara, Mimai dilma leolama filu lichtobe marketu berreit ni mitzvah ka'avid. Vejite matar la malí le membra da filu betar salka da tajamina oil vega benazir kiavid betar mi hayev ka metzorana mi le hayev kamash mandelo. Sin embargo, pregunta la Gemara, no me cuadra, porque todavía no tenemos una fuente que te dice que obligatoriamente en un metzorá es únicamente y solamente con tar, únicamente y solamente con navaja. La fuente que acabamos de traer puede ser que solo te dice que está permitido un metzorá hacerlo con navaja, pero puede ser que no es obligación solo con navaja, puede ser que se puede hacer también con marquete y reidni, que son otros tipos de cuchillas que también cortan bien el pelo. Pero dice la Gemara, pregunta la Gemara, ¿quién te dijo a ti que esta fuente nos dice que obligatoriamente el corte del metzorá hay que hacerlo con tar? Puede ser que la fuente nada más te enseña que está permitido hacerlo con tar, pero no es obligatorio, puedes hacerlo también con marquete y con reidni. Si es así, vuelve la pregunta, ¿de dónde encontramos, según Rabbi Eliezer, una fuente que en metzorá es obligatorio hacerlo con qué? Con navaja, con tar. Tú me querías traer el versículo que dice respecto a metzorá, roshó y roshó, el pelo de la cabeza, no es necesario decirlo porque ya está escrito de Galajet kol searo y está incluido en eso. Nos dice, no, para decirte que inclusive un nazir que tiene prohibición de hacerlo con navaja, si es metzorá, puede hacerlo, pero puede ser que puede hacerlo, pero no está obligado solamente con eso, puede ser que está permitido con otras cosas. Se vuelve la pregunta, repito, ¿dónde vemos una fuente de la Torah, según la opinión de Rabbi Eliezer, de que efectivamente un metzorá, cuando se corta el pelo, debe hacerlo únicamente y solamente, obligatoriamente, ¿con qué? Con tar, con navaja. Dice la Gemara, te voy a explicar, dice la Gemara, sí tengo una prueba. ¿Por qué? Porque si efectivamente tú me dices que la palabra roshó no viene a decir nada más que está permitido hacerlo con navaja, pero no es obligatorio y se puede hacer también con marquete y con reidni, tenemos un tema. Porque debería ser que al final va a estar prohibido con navaja, como enseñó Resh Lakish, como lo vimos en la clase anterior. Resh Lakish dice que todo lo que decimos que una mitzvah taseh, dojalo tabaseh, todo lo que decimos que una mitzvah activa tumba una negativa, una que te dice no hacer, es únicamente cuando no puedes cumplir las dos juntas.
Pero si puedes mantener las dos juntas para no transgredir una y otra, la idea es cumplirse y abstenerse. Entonces, si tú me dices que aquí el versículo Roshó nada más te viene a decir que está permitido con navaja, pero no obligatorio solamente con navaja, sino puede ser con navaja, con marquet, con reitni, con los demás utensilios también. Entonces, ya que hay una prohibición de un nazir que te dice, tarlo ya abora Roshó, ¿sí? Entonces, en el caso de un metzorá que es nazir, yo te voy a decir que se corta el pelo ¿cómo? No con tar, sino con qué, con malquet y con reitni, para no meternos en problema. O sea, la Gemara viene y dice, si tú me dices que todo lo que aprendemos de Roshó es de que también navaja está permitida, pero no es obligatoria, sino también malquet y reitni se puede, en un caso de un metzorá. Si es que es así, pues en un caso que tengo un nazir, que es metzorá, en este caso, que el metzorá se tiene que cortar el pelo, no te voy a decir que se corte con navaja, porque ya que respecto a un nazir una prohibición de cortarse con navaja, porque se ha quitado tarlo y abuelo los pues ¿para qué voy a decir que te corte con navaja? Para cumplir la mitzvah de que un metzorá se corte el pelo, córtalo con otra manera. Entonces, si hay otra manera de hacerlo, pues no te voy a decir que lo corte con navaja. Entonces, no puede ser de que en este caso, ¿sí? Te voy a decir que lo corto con navaja. Y por lo tanto, ya que la Torah viene y te dice que está permitido, entonces seguramente te voy a decir que está prohibido con navaja, porque si no te vas a meter en un problema con nazir. Entonces, ya que la Torah te dice que está permitido con navaja, obligatoriamente tiene que decir que no nada más está permitido, sino es permitido y únicamente está permitido con eso y no con otra. Se repito, la Gemara básicamente viene y dice así. Roshó, si nos viene a enseñar la palabra Roshó, de que está permitido con navaja, pero no es obligatorio, sino está permitido también con navaja y también con los demás, entonces no debería estar permitido con navaja. ¿Por qué? Porque cuando vas con navaja estás teniendo una prohibición. Entonces, ¿para qué hacer una prohibición para permitir algo? Hazlo con lo otro y no te metes en problema. Entonces, el hecho que la Torah te permitió navaja es porque está permitido navaja y únicamente navaja. Y por lo tanto, ahí es cuando digo que aunque hay una prohibición de regularmente de tarlo y ahora roshó, ya que es la única manera de hacerlo, en ese caso decimos que mitzvah tased ojalá tased, que una mitzvah activa tumba a una negativa, y por lo tanto decimos de que un metzorá que es una mitzvah activa, que se corte el pelo, aunque transgrede el tema de nazir cuando es nazir. Muy bien, así nos dice la Gemara. Sigue básicamente esta pregunta y respuesta, es muy similar a la que vimos, a la pregunta y respuesta que vimos en la clase anterior cuando estábamos buscando la fuente según Jajamim. Pero bueno, ahorita la Gemara vuelve a la opinión de Jajamim y dice lo siguiente. Verrabanan, hay rosho mai darshibe, mi bae leule mitchilav de akafa, de Tania, lota kifuf beatra shechem, yaholav metzora ken tarmud omar rosho. Ahorita también la Gemara dice lo siguiente. Como mencionamos al principio en la introducción de esta clase, y como mencionamos en la clase anterior, Jajamim opinan que la fuente para enseñarte que metzorá es únicamente con navaja, con tar, ¿de dónde lo aprendemos? Desde Cano. La palabra, otra vez leo el versículo completo, Ve'ayaba yom hasheviri, y egalachet kol searo et rosho betzekano. Según Rabbi Eliezer acabamos de decir que la fuente es de Roshó. Pero según Jajamim, la fuente que un metzorá es únicamente con tar, únicamente con navaja y nada más, ¿de dónde lo aprendemos? Como vimos en la clase anterior, de la palabra zekano. Pregunta la Gemara, según Jajamim, ¿qué va a hacer con la palabra roshó? La palabra roshó está extra. Aparentemente el pelo de la cabeza está incluido en yegalajet kol searo. ¿Qué va a hacer con la palabra roshó? Está extra esa. Zekano te viene a enseñar que solo con navaja únicamente, pero roshó, ¿qué va a hacer con eso? Dice la Gemara, te viene a enseñar lo siguiente. Está escrito en la baraita, lotakifu. Está escrito en la baraita lo siguiente. En la Torah está escrito lotakifu peatra shechem, que es una prohibición de uno cortarse los costados del pelo de la cabeza. ¿Sí? Uno no se puede cortar completamente los costados del pelo de la cabeza. Eso no hubiese dicho que también el metzorá aplicaría esto, que cuando se va a cortar todo el pelo, pero debe dejarse ¿qué? Los costados de la cabeza, porque hay una prohibición. Kamashmanan, por eso la Torah no viene a especificar en metzorá. Aparte de que diga el kol searo que se tiene que cortar todo el pelo, nos especifica específicamente roshó, todo el pelo, también los costados de la cabeza, aunque normalmente hay una prohibición en metzorá, cuando acaba metzorá tiene que cortarse todo el pelo, incluidos los laterales de los costados de la cabeza. Y por eso necesitamos la palabra roshó. Entonces repito, me preguntó la Gemara, Jajamim, ¿qué va a hacer con la palabra roshó? Respuesta te viene a enseñar de que aunque normalmente hay una prohibición de cortarse los costados de la cabeza, en este caso de metzorá, aunque hay esa prohibición, en metzorá decimos de que sí lo debe de hacer. Pregunta la Gemara, no me cuadra todavía. Lama li lemichtav roshó, vete puglem zekano de Tania, zekano ma Talmud lomar, lefi sheneimar upat zekanam lo yigalehu, yachol af metzorá ken, Talmud lomar zekano, lama li lemechtav roshó, velama li lemechtav zekano. Pregunta la Gemara, no me cuadra que para eso necesitemos una palabra roshó especial. ¿Por qué? Porque lo podemos aprender desde Cano. ¿Por qué lo podemos aprender desde Cano? También hay una prohibición respecto a la barba, que es de Cano, Zakán, de cortarse los costados de la barba. Hay una prohibición.
Y aún así está escrito respecto a Metzorá, Zekanó, lo cual te insinúa que se tiene que cortar también la barba. Entonces vemos de que Metzorá se tiene que cortar todo el pelo, incluido lo que normalmente está prohibido, como es Zekanó. Entonces, si Zekanó es así, pues podemos aprender que también el pelo debería ser así, que te tienes que cortar todo el pelo, incluido el pelo de la cabeza, aunque normalmente los costados de la cabeza están prohibidos. Entonces no necesitas una palabra roshó especial para eso, porque lo puedes aprender de Zekanó. De la misma manera que Zekanó ya te insinúa que tienes que cortar todo el pelo, incluido la barba, aunque normalmente hay una prohibición. Igualmente, respecto a los costados de la cabeza, aunque normalmente hay una prohibición, debes de cortarte todo el pelo. Entonces no necesitas, vuelve la pregunta, aparentemente según Jajamim no necesitas la palabra roshó, está disponible. Repito otra vez, ¿por qué? Tú querías aprender roshó para enseñarte que aunque normalmente hay una prohibición de cortarse los costados de la cabeza, en Metzorá la Torah te quiere enseñar que está permitido y se debe hacer. O sea, no necesitas eso, solo puedes aprender Zekanó. Sí, Zekanó. También en los costados de la barba hay una prohibición. Y ya la Torah te dice Zekanó, que se tiene que cortar la barba, incluido eso. Pues de la misma manera que la barba se tiene que cortar, aunque normalmente está prohibido, también el pelo se lo tiene que cortar. El pelo de la cabeza se lo tiene que cortar, aunque está normalmente prohibido. Entonces roshó está extra. Dice la Gemara, no. Trije. Deikatab rahamana Zekanó velo katab roshó. Ava mina kafat kol harosh lo shema kafá. Leaji katab rahamana roshó. Veí katav roshó velo katav zekano, avamina mashmetarte de ati ase vedachid lo tase, umashma de akafat kol harosh ma akafá, veakati betar minalan, leaji katav rahamana zekano. Dice la Gemara, necesito decirte los dos. Según Jajamim, es necesario que te diga roshó y zekano. ¿Por qué? Roshó para dejar claro que es el pelo de la cabeza y zekano es el pelo de la barba. Dice la Gemara, necesito, según Jajamim, especificarte roshó y zekanó. Porque si te hubiese dicho nada más zekanó y no te hubiese dicho roshó, hubiese dicho que, ¿sabes qué? Hubiese pensado de que toda la prohibición general que hay de cortarse los costados de la cabeza es cuando te cortas únicamente los costados de la cabeza. Ahí es cuando está prohibido. Pero si te cortas toda la cabeza, incluidos los costados de la cabeza, ahí ya no hay prohibición. Y por eso, es de que en el Metzorá no hay ningún problema que se corte toda la cabeza, los costados de la cabeza. ¿Por qué? Porque el Metzorá se tiene que cortar aparte del costado que toda la cabeza. Entonces por eso no hay problema. Así hubiese pensado. Por eso viene la Torah y te dice roshó, para insinuarte de que en verdad aquí hay un permiso especial, de que la Torah te dice que Metzorá te puedes cortar la cabeza únicamente Metzorá. Y de aquí aprendemos que en general, si no hubiese sido por este roshó de Metzorá, hubiésemos dicho de que también si te cortas toda la cabeza, si no hubiese sido Metzorá, hubiese estado prohibido. Se repito, si te hubiese dicho nada más zekanó y no te hubiese dicho roshó, hubiese dicho de que la razón de que el Metzorá se puede cortar todo el pelo es porque hubiese pensado de que generalmente toda la prohibición que hay de los costados es únicamente cuando te cortas únicamente los costados. Pero si te cortas los costados de la cabeza junto con todo el pelo de la cabeza, ahí no hay prohibición. Y por eso el Metzorá tiene permitido hacerlo. Por eso viene la Torah y te dice, no. El Metzorá tiene permitido cortarse el pelo porque la Torah te dice roshó, porque hay un permiso especial. Pero normalmente, si no es Metzorá, y no hubiese habido este permiso especial, hubiésemos dicho que ¿qué? De que la persona, inclusive toda la cabeza, no se la puede cortar y está prohibido. Por eso la Torah te dice roshó, para enseñarte de qué, repito, para enseñarte de que si no es Metzorá, está prohibido que te cortes toda la cabeza, aunque no sea nada más los costados, sino toda la cabeza, también va a estar prohibido. Por eso necesito decirte la palabra roshó. Y por otro lado, si te hubiese dicho nada más roshó y no te hubiese dicho la palabra zekanó, hubiese aprendido dos cosas. De ahí, ¿sí? Hubiese aprendido dos cosas. Una, de que viene la C y tumba lota AC. O sea, hay una C una C de que Metzorá, una mitzvah activa que un Metzorá se debe cortar el pelo. Y hay un lota AC de que no debe cortarse los costados. Entonces vemos de que si el Metzorá se corta el pelo es porque viene la mitzvah AC, la mitzvah activa de Metzorá, y tumba al lota AC general. Y adicionalmente también vemos, como aprendimos antes, de que el hecho que está escrito roshó, vemos de que cortarse todo el pelo está permitido únicamente, aunque no nada más los costados, sino todo el pelo, está permitido únicamente en Metzorá, pero en otras cosas va a estar prohibido. Eso lo podemos aprender. Pero eso si te digo nada más roshó. Pero si te digo roshó y no zekanó, podemos aprender esas dos cosas. Pero no podemos aprender que
de que el metzorá tiene que cortarse el pelo únicamente con tar. Recordemos de que según Jajamim, donde aprendemos de que el metzorá se debe cortar el pelo únicamente con tar, únicamente con navaja de la palabra zekanó. Entonces, si hubiera hecho nada más rosho, hubiésemos aprendido eso, pero no hubiésemos aprendido que debe hacerlo únicamente con tar. Por eso necesito decirte la palabra rosho y la palabra zekanó. Rosho para enseñarte que viene el mitzvah taseh y dajilotase, que viene la mitzvah activa y tumba la no activa, y por eso el metzorá le decimos que se corte todo el pelo, aunque transgrede una prohibición general que hay. Y adicionalmente vemos de que a Kafata Rosh, cuando uno se corta todo el pelo, hay prohibición de cortarse todo el pelo, cuando se corta los costados, incluyendo todo el pelo, hay una prohibición y nada más el metzorá está permitido. Y desde Cano aprendemos de que debe de cortarse el pelo en metzorá, todo el pelo de su cuerpo, únicamente y solamente con navaja. Muy bien. Así es según la opinión de Jajamí. Pregunta la Gemara de Rabbi Eliezer, de Ati Aseve Dajilota Seminale. Ahorita viene la Gemara y pregunta lo siguiente. Todo esto que acabamos de decir es según Jajamim, pero según Rabbi Eliezer, que él viene y dice que de la palabra roshó. Si nosotros hasta ahorita dijimos que según Jajamim, repito un poquito para que quede claro, según Jajamim dijimos que de la palabra roshó aprendemos que viene una mitzvah activa y tumba a una mitzvah negativa. Sí, por eso decimos de que aunque normalmente hay una prohibición, el metzorá puede cortarse el pelo aunque trasgreda la prohibición porque es una mitzvah activa de cortarse el pelo. ¿De dónde le aprendemos eso? De la palabra roshó. Dice la Gemara, pero según Rabbi Eliezer, que usa esa palabra roshó para enseñarnos que debe ser con navaja únicamente, con tar únicamente, entonces, ¿dónde va a aprender? Rabbi Eliezer, ¿dónde va a aprender esta regla de que puede tumbar una mitzvah activa a una mitzvah negativa? Según Jajamim lo aprendimos de roshó, pero según Rabbi Eliezer, que roshó lo aprende para navaja, ¿de dónde lo va a aprender? Entre paréntesis, los mefarshim preguntan, que no entiendo por qué no lo podemos aprender también de roshó, también de zekanó, según Rabbi Eliezer. Pero vamos a dejarlo así, no vamos a entrar en eso ahorita. Pero así pregunta la Gemara, tú, Rabbi Eliezer, que dices que roshó es únicamente para tar, únicamente para navaja, ¿dónde vas a aprender esta regla de que mitzvah taseh, dajilot taseh, que una mitzvah activa tumba una negativa? Dice la Gemara, lo aprendemos de la mitzvah de tzitzit. Yalif mi gedilim de Tania lo tilba sha'atnez hagedilim ta'aselach mehem. Está escrito en la Torá la prohibición de sha'atnez. Lo tilba sha'atnez. ¿Qué es sha'atnez? No puedes vestirte una prenda, una ropa que tenga una mezcla de lana y lino. Tzemer u pishtin yahdav. Prohibido. Esto es una mitzvah negativa. ¿Sí? Prohibido. Lo tilba sha'atnez. No te pondrás Shatnes. Y de inmediato después está escrito Gedilim ta'aselach, la mitzvah de tzitzit, que debes hacer mitzvah de tzitzit. Es una mitzvah activa. Otra vez, al principio es Lotil Bashatnes, no te vestirás una prenda de mezcla lana y lino, y después colócate tzitzit, mitzvah activa. ¿Por qué está escrito de inmediato después? Para enseñarte de que el tzitzit debe de colocarse. El tzitzit está hecho las fimias ¿de qué? De lana. Debe de colocarse inclusive si la ropa es de lino, o sea, si la tela es de lino y las fimias va a ser de lana, sí se debe hacer. Y por eso está escrito uno al lado del otro. ¿Sí? Lotil bashatnes, no te vistarás lana con lino, pero tzitzit sí lo puedes hacer de eso. ¿Sí? Pero un segundo, entonces, vemos de que una mitzvah activa de colocarte tzitzit tumba a una mitzvah negativa, y por eso decimos de que el mitzvah de tzitzit está permitido que la persona se vista con lana y lino, o sea, que el mismo tzitzit sea de fimias de lana, y mientras que la tela sea de lino. Vamos a acabar aquí para hoy. Baruch Adonai Leolam. Amén ve amén.